Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con el webinar de metodología 5S. Como me imagino están esperando con ansias esta información que, por cierto, es bastante entretenida, una información cercana, con una persona obviamente que sabe bastante y tiene excelente información que entregarle a ustedes. Antes de ello, antes de comenzar, quisiera partir solicitando si pueden inscribir dentro del chat la información tanto de nombre, teléfono, correo, cargo, empresa, para tener de alguna forma información y hacerle llegar lo que estamos sorteando, que es dos clases online de metodología 5S. Es una clase con certificación de 8 horas, completamente gratis para ustedes, por favor. Así es que si se pueden ingresar en el chat sus datos que les informé recién, nombre, apellido, empresa, cargo, teléfono, y con eso estaríamos. Por otro lado, también quiero agradecer y compartir, y no partir sin dar las gracias a Equinoccio Producciones por el webinar, que sin ellos no podríamos estar acá presentes. Y dejo también el link www.equinoccio, perdón, www.ekx.cl, ekx.cl. Ahí pueden encontrar algunos servicios que entregan ellos. Entre esto, obviamente, está servicio de streaming, que nos estamos apoyando con la experiencia que tienen ellos para hacer este tipo de actividades. Así que, como se dice, cada uno tiene sus conocimientos y experiencia, y ellos son los expertos en streaming que nos están apoyando para hacer esta actividad bastante interesante, y espero que les guste. Eh, bueno, como mencionaba al principio, este es un webinar de metodología 5S, y tenemos a una persona que nos va a hacer entregas de esta información. Él es Nelson Jara, él es consultor de Enlace Chile y Enlace Educa. Él tiene 20 años de experiencia en operaciones, en informática, en gestión y control de plantas productivas. Tiene experiencia en implementación de mejora continua, así que él va a dar al callo con respecto a esta metodología de metodología 5S. Tiene experiencia en docencia, en carrera también de técnico superior, entre otras actividades profesionales que se ha sido encomendado. Así que dejemos a Nelson Jara, socio consultor de Enlaza Chile y Enlaza Educa. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Temprano muchas por la gracias. mañana ya. Sí, qué rico que estés con nosotros. Tú nos vas a contar un poco de la metodología 5S, en qué consiste, nos vas a interiorizar con esta información bastante atractiva para la gente. Sí, correcto. Bueno, la verdad es que la invitación es a poder compartir también. Me imagino que puede haber mucha gente que también conoce o ha tenido experiencia, así que ahí está el chat también abierto para consultas, comentarios al respecto. Es una metodología bien interesante, y como habitualmente se usa también como una etapa previa para continuar con las implementaciones del modelo Lean. Parte del modelo Lean, pero generalmente esta es la primera que se implementa por ser una práctica que genera una disciplina que es necesaria para las próximas herramientas. Por lo tanto, la invitación está abierta, y bueno, estamos dispuestos para iniciar. Ok, muchas gracias Nelson. Vamos a partir en un minuto más aproximadamente, dando el tiempo que la gente se pueda seguir conectando. Como dijo Nelson, están todos invitados a esta webinar. Todavía no partimos, son ya las 10:44. Yo creo que en un minuto más estaríamos dispuestos a transmitir este conocimiento, esta experiencia que nos trae Nelson a través de Enlace Chile y Enlace Educa, y por medio de la experiencia del streaming que tiene EKX, como le he mencionado antes. Puedo informar un poquito respecto a quiénes o quiénes somos, que yo soy socio consultor de Enlace Chile, Enlace Educa también.
En LASA Chile somos una empresa enfocada a la consultoría, a la implementación y capacitación de desarrollo tecnológico, y siempre con la voz y la visión del cliente. Es fundamental eso, tener siempre la visión, porque de alguna forma ellos nos entregan la información para poder implementar, porque ellos tienen las necesidades de manera general y con ello se puede lograr de alguna forma la causa raíz para hacer implementaciones. Eh, Tenemos vasta experiencia en proceso interno, en mejora continua, en implementaciones. Por otro lado está en la Seduca, que está el loguito más abajo, que es un OTEC del cual aparece el curso que vamos a sortear al final del webinar. La Seduca, como mencioné, es un OTEC de capacitación y entrenamiento técnico para las herramientas de apoyo profesional, como por ejemplo tenemos el curso de metodología 5S y otras herramientas que también vamos a ir subiendo con el tiempo. Tenemos otros cursos de gestión para prevencionistas de riesgo, de análisis estadístico, bastante interesante. Yo creo que deberían revisar nuestra página, es enlazachile.cl y enlazaeduca.cl. Repito, enlazachile.cl, www.enlazaeduca.cl. Pueden ingresar a Enlazaeduca a través de Enlaza Chile, no hay ningún problema. Es una línea de negocio de Enlaza Chile. Así es que están completamente invitados a revisar nuestra página y si les interesa alguna información, estamos ya no tanto a responder algún tipo de duda o que participen y revisen nuestra página. Así es que con esto yo creo que estamos listos, Nelson, para partir. Sí, correcto. Estamos dispuestos, entonces pasemos a la presentación, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿cómo la puedo...? No la visualizo completa, señor productor, señor director. Ahí. ¿Cómo la veo en pantalla completa esa? Ahí la estoy viendo. Ya, súper. Ahí, señor director, muchas gracias. Bueno, un poco el contexto, la metodología 5S tiene que ver mucho con un montón de sucesos que suceden habitualmente en las empresas o en las industrias. Temas de seguridad, sobre todo golpes, caídas, materiales mal ubicados, tapar tránsito, y también un montón de elementos que tenemos incluso en nuestras casas que los guardamos durante mucho tiempo sin ser utilizados. A eso, de alguna manera, hace que impacte de manera negativa en nuestro convivir diario, generando posibles accidentes de trabajo, o también nos obliga a tener espacios inutilizados y aumentar nuestros espacios donde almacenar cosas. Lo que busca este elemento es buscar la forma de minimizar y optimizar el trabajo de manera simple, reduciendo riesgo, evitando daño a la propiedad. Nos permite también aumentar el espacio disponible, nos permite también ahorrar tiempo y materiales, y nos permite mejorar no solo la imagen de la empresa, sino que también nos permite también una mejor calidad de vida laboral en ese sentido. Estoy pasando. Ahí sí. Para eso, ¿qué es lo que pasó? Lo que sucedió fue que Toyota, una empresa japonesa, empezó a buscar la manera, a través de herramientas de mejora continua, de cómo buscar la forma de ser una manera productiva. Disculpen, que veo que en la pantalla ahí apareció el 5S. Estaba medio perdido ahí. Entonces las 5S buscaban una forma de ordenar, organizar y hacer un ambiente más limpio y más seguro para los trabajadores.
Y por lo tanto, es una metodología que nace en Japón, nace en la empresa Toyota específicamente, que tomó, rescató información de otras herramientas y de otras cosas que habían pasado en Japón. Hay que recordar que esto es posguerra, por lo tanto, se dieron muchas cosas en la posguerra y antes de la guerra, obviamente. Y buscaron una forma de implementar una metodología de organización en la empresa. Y a esto le llamaron I5S. ¿Y por qué 5S? Porque resulta de que cada una de las S la nombraron a raíz de palabras japonesas, llamadas Seiri, Seiton, Seiso, Seisetsu y Chitsuke. Cada una de estas herramientas son elementos de las 5S. Seiri es la primera S, Seito la segunda S, Seiso la tercera S, Seiketsu la cuarta S, Chitsuke la quinta S. Cada una de estas S son etapas que tenemos que ir armando y tienen que ir en ese orden. Cada una de ellas. Para ello, como digo, se nombraron con una palabra en japonés y se le nombraron como las 5 S. Estoy avanzando con la PPT. Ahí. Dentro de estas 5 S, son las primeras 3 S están orientadas a mejorar las condiciones del trabajo. Seiri, que significa clasificar en español, digamos una adaptación al español sería el equivalente a clasificar. Seiton significaría orden, Seison significaría limpieza, Seiketsu significaría estandarizar y Chitsuke disciplina. Como digo, las primeras 3 S están orientadas a las condiciones laborales, al entorno físico, y las otras 2 están orientadas a la persona, a generar la disciplina, generar metodología, generar estándares al respecto. La estrategia está asociada un poco a que uno parte con la primera S, donde lo que buscamos es distinguir entre qué es necesario y qué no es necesario. Como comentaba antes, nosotros habitualmente tenemos elementos por ejemplo, nos pasa mucho en las casas que tenemos elementos que están guardados en almacenes durante años sin ser utilizados. Entonces, lo primero que busca la primera S es eliminar lo que no es necesario y lo que es necesario, obviamente, reubicarlo u organizarlo. Después se pasa a una segunda S, donde lo que buscamos es hacer un orden con respecto a lo que ya rescatamos, los elementos que ya fueron dejados, eso los tenemos que buscar alguna manera de ubicarlas en un orden concreto, en un orden con sentido. Si lo mencionáramos como una palabra, sería un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La tercera S, que es limpieza, lo que nos busca y nos invita es a mantener limpios nuestros lugares de trabajo. Y aquí hay una frase muy relevante que tiene que ver con que más que limpiar, lo importante es no ensuciar. Y por lo tanto la invitación siempre a que tratemos de mantener nuestros entornos de trabajo de manera ordenada y limpia, evitando la suciedad. Mientras más suciedad, más trabajo también para limpiar. Por lo tanto, lo relevante aquí es tratar de evitar ensuciar. La cuarta S, que es la estandarización, lo que busca es que esto se replique en lugar de trabajo, en cada estructura, en cada situación, sea de la misma manera. En cada sector industrial, en cada oficina, en cada empresa, digamos, cada empresa busque su manera de estandarizar sus procesos en ese sentido. Y por último, la quinta S, que lo que busca es generar una disciplina o una mejora continua. La idea es que la quinta S sea que nos permita, a través de la autodisciplina, es mantener nuestro sistema. Una vez que hemos pasado ya por estas 5 S, perdón. Bueno, entramos con clasificar, con Seiri. El objetivo, como indicaba, es contar con áreas de trabajo donde únicamente estén los artículos y herramientas necesarias. O sea, yo tengo un entorno de trabajo, supongamos un taller mecánico, tenemos un montón de herramientas, ustedes han ido a los talleres, me imagino, estamos llenos de elementos. Esas herramientas
tienen diferentes sectores. Lo importante es clasificarla de lo que utilizo más habitualmente con lo que no utilizo tan habitualmente. Por lo tanto, yo tendería a dejar las herramientas habituales más cerca de donde yo estoy trabajando. Si lo miramos como un concepto, tiene que ver con que la actividad que se realice en la estación de trabajo, debo tener todos aquellos elementos que no son necesarios para realizar la labor. Dejarlos de donde están. ¿De qué forma? Primero, identifico todos los artículos que tengo. Y todos los artículos que tengo que no son necesarios, los elimino. Y luego almaceno en un área para artículos de uso frecuente. Es decir, de mis 10 herramientas, vamos a poner el ejemplo de 10 herramientas, 5 son habitualmente usadas y 5 no son habitualmente usadas. Estas 5 las dejamos en un lugar que, si es que no sabemos que se pueden utilizar, en un lugar más alejado, y las que tengo habilitadas, las dejo más cerca. ¿Qué es lo que buscamos con clasificar? ¿Qué es lo que esperamos? Primero es que nos permite facilitar el trabajo. Al tener un entorno limpio, ordenado y tener herramientas que yo uso habitualmente más cerca, nos reduce los tiempos y además los obstáculos. Nos permite también eliminar la idea de cuidar cosas que no son necesarias. Tenemos menos elementos en nuestro lugar de trabajo, por lo tanto tengo menos preocupaciones al respecto. Evitar interrupciones y o fallas causadas por elementos innecesarios. ¿Qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia esto? Primero, sitios libres de objetos innecesarios. No tengo nada que me obstaculice en mis áreas de trabajo, no tengo ningún elemento. Nos genera más espacio, nos genera menos accidentes de las áreas de trabajo y por lo tanto vamos a tener espacios libres y organizados. Herramientas recomendadas. ¿Qué herramientas ocupamos habitualmente en la primera S? Generalmente son tarjetas rojas, que las vamos a mostrar un poco más adelante, que son unas tarjetas que nos permiten identificar a través de una glosa donde identificamos el elemento y identificamos en dónde debe ir, a dónde debería ir. Si ese elemento es innecesario, por ejemplo, es un material peligroso, con esa tarjeta nosotros identificamos que es un material peligroso, con una clasificación de peligro, y hacia dónde debería ser eliminado. Disculpen. Algunas preguntas que nos podríamos hacer con Seiri. ¿Qué podemos tirar? ¿Qué debe ser guardado? ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? ¿Qué deberíamos reparar? ¿Qué podemos vender? Estas son preguntas que uno debería realizarse al momento de clasificar los elementos entre si son utilizables o no utilizables. Tengo un martillo. ¿Lo podemos tirar? Supongamos que yo soy maestro albañil. No, no lo puedo tirar. ¿Debe ser guardado? A lo mejor no, porque yo estoy trabajando con el elemento. ¿Puede ser útil para otra persona o otro departamento? No. ¿Qué deberíamos reparar? En este caso el martillo no lo vamos a ocupar. Supongamos que tenemos un elemento como una sierra, ¿ya? Y es una oficina eléctrica. Entonces, ¿lo podemos tirar? No, porque alguien lo podría usar. ¿Debe ser guardado? Para la empresa una sierra a lo mejor no es algo que sea necesario usar, pero a lo mejor le puede ser útil para otra persona. ¿Hay otro departamento, en este ejemplo? Sí, a lo mejor hay una empresa contigua que hace aserradero. A lo mejor sabes que se la podemos vender a esa empresa. Si lo miramos como un flujo, los elementos necesarios necesitamos organizarlos. Los elementos dañados, lo que tenemos que preguntarnos es primero, si son útiles, repararlos. Si no son útiles, debemos separarlos entre algo que está obsoleto o algo que hay que descartar. Y los elementos sobrantes son útiles para alguien más. Si no son útiles para alguien más, entonces nosotros deberíamos descartar. Si no son útiles, si son útiles, perdón, se deberían donar, transferir o vender. Seiton, la segunda S, ordenar.
El objetivo que tiene que ver con que exista un lugar adecuado para los artículos de acuerdo a las rutinas de trabajo, listos para ser utilizados y con su correcta señalización correspondiente. El concepto tiene que ver con organizar los elementos necesarios de modo que resulten de fácil uso y acceso, los cuales deberán estar cada uno etiquetados para que se encuentren, retiren y devuelvan fácilmente. Cuando nosotros tenemos un elemento que tenemos que ordenar, lo que tenemos que buscar es hacer unos pasos a seguir. Primero, ese elemento lo deberíamos asignar o identificar con algún lugar para ese artículo. Supongamos que es un taller mecánico y tenemos tornillos para diferentes elementos. Quizás lo que deberíamos hacer es poner un gabinete y en cada gabinete ubicar una serie de tornillos. Determinar también la cantidad exacta que necesitamos de cada artículo. A lo mejor nosotros en el taller mecánico ocupamos 10 tornillos diariamente y no necesitamos y tenemos 100. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos determinar es mantener en este cubículo solo 10 y el restante mantenerlo en otro lugar. Asegurar de que cada artículo esté listo para usarse y disponible. Si ese elemento que yo tengo ubicado no lo tengo de fácil acceso, tampoco nos va a ser útil y por lo tanto es relevante que estos estén ubicados en el lugar preciso de acuerdo a la frecuencia que los utilizamos. Debemos crear los medios para asegurar que cada artículo regrese a su lugar. La idea es que hay unas fotos que se llaman paneles sombra, por ejemplo, que son como unos paneles en las murallas donde uno puede ubicar una herramienta a través de una figura. Le hacemos la huella a la figura y se pueden ubicar en ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer al ordenar? Tenemos varias maneras de realizarlo. Primero es que debemos colocar justo a cada elemento, colocarlo de acuerdo a la ubicación de la necesidad. Me explico. Si yo necesito tener estas 5 herramientas y soy un taller mecánico, esas deberían estar ubicadas lo más cercano a mí de acuerdo a la frecuencia. Si yo tengo esas 5 herramientas, hay 2 que las ocupo a cada momento, esas deberían estar más cerca de mi puesto. Pero a lo mejor de esas 5 herramientas hay una que yo en realidad la ocupo una vez al mes. Entonces esa quizás no es necesario dejarla cerca de mi lugar de trabajo y a lo mejor la puedo reubicar en otro lugar. ¿Por qué es importante? Porque así despejamos nuestras áreas de trabajo y lo que vamos haciendo es generar un orden y estructura para poder ir trabajando. De alguna manera, si lo queremos aclarar, tenemos que hacernos algunos cuestionamientos, algunas preguntas. ¿Es posible reducir este stock de este elemento? ¿Es necesario tenerlo a mano? ¿Todos llamamos esto con el mismo nombre? ¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa? Si se fijan en la fotografía superior derecha, hay un panel, es lo que yo les mencionaba, que es un panel sombra, donde están dibujadas las herramientas. De esta manera, nosotros nos permite alojar cada elemento en el lugar que necesitemos y de manera gráfica muy, muy visible. Cuando ya hemos pasado todos estos 2 procesos de primera S y segunda S, tenemos que de alguna manera los lugares que ya voy a recapitular un poco. Primero, eliminamos todo lo que no necesitamos. Después, lo que hicimos fue clasificar y ordenar lo que ocupamos en base a frecuencia. Dejamos lo más cerca, las herramientas más que necesitamos más frecuentemente, más cerca de nosotros, y las que menos necesitamos, más lejos. Después viene una etapa en donde nosotros tenemos que generar una disciplina de limpieza. Y para ello, lo que necesitamos es establecer una metodología de limpieza que evite que el área de trabajo se ensucie. Como decíamos, el concepto acá es que lo más importante que ensuciar, lo más importante, más que limpiar, lo importante es no ensuciar. Como concepto, esta actividad de limpieza, hay equipos que se van formando en el área de trabajo, que incluye también diseñar los espacios y que nos permite también evitar y disminuir la suciedad.
¿Qué consecuencias positivas tiene? Ambiente de trabajo más adecuado y más seguro, libres de tránsito. Yo puedo transitar por estas áreas de manera correcta. ¿Qué pasos deberíamos seguir? Primero, deberíamos identificar los materiales necesarios y adecuados para poder ejercer la limpieza. Después, asignar un lugar adecuado y funcional de uno de estos artículos. Establecer métodos de prevención que eviten que se ensucie la área. Por ejemplo, una manera que se puede hacer es con identificar tarros con diferentes elementos, por ejemplo, de colores. A lo mejor yo la basura domiciliaria la voy a copiar en un basurero naranja, la basura chatarra la voy a copiar en un basurero de color verde. Es una manera de poder clasificar y evitar también el dejar elementos por cualquier otro sector. Implementar actividades de limpieza como rutina. También es súper relevante que los mismos trabajadores y los mismos colaboradores generen músculo y disciplina con una rutina de limpieza. Con frecuencia, por ejemplo, puede ser una vez a la semana, puede ser una vez cada 2 semanas, también podría ser rotando. Eso es una definición que cada empresa va ejerciendo y va generando. ¿Qué debemos esperar en la limpieza? Primero, facilitar la elaboración de productos de calidad. Eso es lo que nos permite. Al combinar la limpieza con la inspección de manera que se detectan fallas a tiempo. También podemos hacer lugares de trabajo en sitios seguros y confortables, como mencionaba. Uno de los beneficios directos de todo esto tiene que ver con, por ejemplo, que la vida útil de los equipos y de las instalaciones se alarga. Hay menos probabilidad también de contraer enfermedades. Hay menos accidentes. Hay mejor aspecto del lugar de trabajo y por lo tanto también tiene un impacto visual que impacta positivamente también en la psicología de los trabajadores. Si uno lo mira como lo que nos pasa en la casa, cuando nosotros tenemos una habitación muy sucia, la verdad es que esto nos deprime. Si nosotros vemos lugares limpios y mantenidos, bien mantenidos, la verdad es que nos cambia el switch, nos cambia la psicología. ¿Qué herramientas podemos recomendar para esto? Generar un checklist de inspección y limpieza, donde podemos ir tiqueando los sectores que vamos limpiando y cuáles están programados para limpiar. Tarjetas amarillas nos permitirían también identificar sectores que a lo mejor están con una alerta de, no sé, por ejemplo, elementos que hay que retirar. Un operador que limpia una máquina también puede descubrir ciertas cosas al momento de generar una limpieza. Por ejemplo, puede descubrir defectos de funcionamiento. Puede identificar fugas de aceite a tiempo. Puede descubrir grietas posiblemente en la máquina. A lo mejor tuercas, tornillos que estén sueltos. También puede identificar emanación de componentes que produzcan algún problema de escape no sé, una planta de gas, por ejemplo, gas, aire, lo que nos permite identificar cosas que pueden fallar. En general, la disciplina de la limpieza nos permite también mantener un enfoque en poder hacer un seguimiento a estas máquinas o a estos elementos. Ya hemos pasado un largo rato, pasamos con la primera S, segunda S, tercera S. Primera S, como decíamos, organizábamos, la segunda clasificábamos, la tercera ahora vamos a limpiar, y por último, ahora la cuarta tiene que ver con estandarizar. Nosotros ya llevamos un par de meses con esta metodología, digamos, metafóricamente hablando. Vamos a llegar a un momento en que estos elementos se van a tener que generar de alguna manera a través de algún estándar. Como ya desarrollamos las primeras 3S, lo que debería continuar es generar algún tipo de estándar para poder mantener de la misma forma en todos los lugares de nuestra empresa la misma metodología. Como concepto, cada actividad debe estar diseñada para evitar el deterioro de las actividades previas. O sea, todo el trabajo que yo hice con la primera, segunda y tercera S debe estar diseñado para que yo evite tener que volver a los pasos anteriores. Esto de alguna manera genera también un estándar de vida. Cuando yo tengo una disciplina de mantener mis herramientas en un lugar, cuando yo tengo una disciplina de eliminar lo que no necesito y mantengo una disciplina de limpiar permanentemente y de no ensuciar permanentemente,
nos permite también una mejor calidad de vida y una mejor actitud de salud física. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, estandarizar todo, hacer visibles los estándares utilizados. Aquí, por ejemplo, es bueno tener estándares de paneles sombra, estándares a lo mejor de demarcaciones de pintura, de tránsito, estándares también visuales. Hay se llaman loop, lección punto a punto, que son unas hojas visuales donde está el paso a paso, por ejemplo, para la mantención de la maquinaria. Implementación de métodos que faciliten el comportamiento apegado al estándar. O sea, la idea es que estos sean sencillos, pero que también generen que nosotros mantengamos ese estándar. También deberíamos compartir esta información de manera adecuada. Todos estos estándares no es relevante que estén en una bodega almacenados. Estos estándares deben estar de manera visible para todos y para todos, en todos los lugares. Yo debo de manera visual ver que hay una metodología de trabajo. Habitualmente uno lo ve gráficamente cuando uno parte de una empresa, sobre todo cuando hay una demarcación en el piso, por ejemplo. A veces cuando hay una demarcación adecuada en el piso, donde están claramente demarcados los tránsitos respecto de donde están ubicadas las herramientas, por ejemplo, ya tenemos algún tipo de estándar definido. ¿Qué tenemos que esperar? Primero, evitar el deterioro de estas actividades de clasificación, orden y limpieza. Al mantener y generar este estándar, lo que también vamos a evitar es que se deteriore todo el trabajo previo que hicimos con las primeras 3S. Vamos a proteger también a nuestros trabajadores, porque vamos a evitar las condiciones peligrosas. Al estandarizar, también vamos a visualizar procedimientos y operaciones de mantención diaria. Vamos a hacer que los trabajadores estén felices. Beneficio: la basura va a estar en su lugar, no va a estar en un lugar que no corresponde. Nos va a favorecer también la gestión visual. Los trabajadores de manera visual van a poder ver cómo gestionar su manera de trabajar. Vamos a formar personal que también va a tener un estándar mínimo de trabajo. Va a tener una manera de trabajar que va a ser la misma para cada trabajador. Incluso si llega un trabajador nuevo, él de manera inmediata va visualmente a poder tener al menos, más o menos, un sentido de trabajo de manera adecuada. Nos permite también una mejor relación entre todos nuestros compañeros. ¿Qué herramientas son recomendadas en esta etapa? Instrucciones y procedimientos. Ojo que estas instrucciones y procedimientos deben ser elementos muy específicos, muy acotados y muy cortos. Si vamos a tener un procedimiento de 20 páginas, la verdad es que no lo va a leer nadie. La verdad es que debe ser muy relevante que aquí sean elementos muy acotados, ojalá muy gráficos y muy específicos y ubicados muy estratégicamente. Este cuarto paso no tiene que ver solamente con normalización, también tiene que ver con, implica establecer una cultura, una forma de ser de la organización. Es muy recomendable también tomar fotografías el delante y el después de la implementación. Créanme que después se van a dar cuenta visualmente que es un cambio enorme. Se debe también realizar inspecciones y evaluaciones regulares en los lugares de trabajo a través de auditorías de 5S. Finalmente, como último concepto, que es la quinta S, disciplina, el objetivo tiene que ver con alcanzar una calidad de estándar y adecuada y permanente. Si lo vemos como concepto, la idea es que evitar que se rompan los estándares que ya definimos y la metodología que usamos. No sacamos nada con haber trabajado un par de meses, 4 o 5 meses en ordenar, en clasificar, en limpiar y después establecer metodologías, estandarizaciones, si al final después del día se va a terminar de volver al día 1. Por lo tanto, la disciplina, que es lo más difícil de conseguir, se genera a través de generar músculo y tiene que ver con mantener y la organización, los líderes, sean partícipes de esta implementación. Si lo miramos como etapas o pasos que deberíamos seguir, primero, mostrar los resultados. La verdad es que cuando visualmente uno ve los resultados de las primeras 4S, nadie quiere volver atrás. Por lo tanto, el hacer visible los resultados impacta positivamente en toda la organización. De alguna manera también provocar una crítica constructiva entre todas las áreas de la empresa. La idea es que
esto es una mejora continua, por lo tanto, todas las críticas constructivas son bienvenidas para buscar la manera de mejorar. Promover también las 5S mediante esquemas de promoción. A lo mejor quizás premios, quizás incentivos, quizás a través de difundir áreas que implementan de manera adecuada. Provocar la participación de todos en la generación de la idea de 5S. Cuando el trabajo es en equipo, el promover la participación de todos, la verdad es que nos genera también disciplina, porque todos no quieren volver a lo que era antes, porque se sienten a gusto, se sienten adecuados y además tienen un modelo participativo. A través de la disciplina, también podemos esperar que las personas generen nuevas costumbres, nuevas formas de trabajo. También podemos eliminar los paradigmas antiguos, el siempre se ha hecho así. Vamos a poder cumplir normas establecidas y tener personal más productivo y más proactivo. La verdad es que el personal va a ser más motivado y va a tener ganas de participar de estos elementos. Nos va a generar un clima de trabajo de honestidad, respeto y ética en las relaciones interpersonales. Nos permite manifestar calidad humana en los servicios que se brindan y nos permite cumplir eficientemente las obligaciones laborales. ¿Qué herramientas son recomendadas en esto? Un checklist de auditoría 5S. Este checklist es un elemento que nos permite ir revisando el cómo vamos para mantener esta disciplina. No pasa la PPT, ya. Si lo vemos como resumen, clasificar y utilizar lo necesario, organizar el lugar de trabajo, conservarlo limpio y mantener las condiciones de trabajo estandarizadas. Ese círculo virtuoso es la autodisciplina. Ahí apareció. Repito, al mantener la primera S, clasificar, después la segunda S, organizar, manteniéndolo limpio y finalmente estandarizándolo, más todas estas auditorías, vamos a generar una autodisciplina como círculo virtuoso. Haciendo un refresh, si pasamos a la siguiente lámina. Primero debemos recordar. La primera S tiene que ver con seleccionar, separar lo que sirve de lo que no sirve. La segunda S es ordenar, para dejar lo necesario de lo que no es necesario. La tercera S nos permite limpiar. La cuarta S lo que buscamos es mantener. Y finalmente la quinta S tiene que ver con la autodisciplina. ¿Cuáles son los paradigmas de la dirección? Es necesario mantener los equipos sin parar. Los trabajos no cuidan el sitio. Hay numerosos pedidos urgentes para perder tiempo limpiando. Creo que el orden es el adecuado. No tardaremos tanto tiempo. Lo que quiero explicar un poco acá. No ha saltado la siguiente slide. Exacto. Los paradigmas que tienen que ver con la dirección tienen que ver con que habitualmente cuando estamos implementando esta metodología, pasa que a lo mejor la dirección o la jefatura no entienden mucho el modelo y dicen, pero los equipos no son necesarios mantener pues, porque si no tenemos que parar el equipo. Que los trabajadores no cuidan el sitio. Y hay muchos pedidos y tenemos que perder tiempo limpiando. La verdad es que todos estos elementos son súper habituales, entiéndase como una duda razonable, no es una crítica, sino que es como una duda razonable. Pero la verdad es que estos paradigmas se rompen muy rápidamente a través de la implementación de la metodología. La verdad es que se empieza a descubrir que sí se puede parar, que los trabajadores sí quieren cuidar su sitio y que si se mantiene un orden adecuado, no va a haber mucha pérdida de tiempo. Algunos cuestionamientos que pueden salir también por parte de los trabajadores. La siguiente slide, por favor.
Perdón, me devuelvo una. En los trabajadores. Me pagan por trabajar, no para limpiar. Hace 20 años que trabajamos de esta misma manera. Siempre se ha hecho así. Hoy, pero necesitamos más espacio para guardar todo lo que tenemos, po. No veo la necesidad de aplicar las 5S. Todos estos elementos son también dudas razonables que pueden hacer por parte de los trabajadores. Y aquí es muy relevante la gestión visual. El trabajo visual impacta muy rápidamente en el cambio de paradigma. Las personas, cuando empiezan a ver de manera visual los cambios que están sucediendo en la organización, lo aceptan y lo entienden muy positivamente y se convierten en actores participativos. En cuanto al papel de la dirección, es muy relevante que para poder implementar todos estos elementos se debe capacitar al personal. Debemos asignar el tiempo necesario para poder hacerlo. Necesitamos generar también las herramientas y los elementos necesarios para entregárselo a los colaboradores. Es súper relevante también escuchar las propuestas que hagan los mismos trabajadores respecto de implementar este modelo. Hay que motivar y participar directamente, sobre todo los líderes, y muy relevante que participen a través de liderazgos claros de esta metodología. Evaluar el progreso y evolución de la implementación. Enseñar con el ejemplo y demostrar su compromiso y el de la empresa para la implementación de las 5S. Siempre todo esto, previamente, antes de implementarlo, es muy importante tener claro que este es algo que, si se parte, no se puede volver atrás porque genera un impacto muy negativo. Es muy importante que haya un compromiso real por parte de toda la organización y sobre todo de los líderes. En cuanto al papel de los trabajadores, es súper relevante que continúen siempre aprendiendo sobre la implementación, que aporten ideas y propuestas de mejora. También la idea es que asuman con responsabilidad la implementación. Diseñar y respetar los estándares de trabajo que se establecieron. También deben pedir los recursos necesarios y también participar de la formulación de los planes de mejora. Eso también el líder debe ser capaz de escucharlo. Los trabajadores tienen mucho que decir, y sobre todo cuando esto nace por parte de los propios trabajadores en esta iniciativa, el impacto es mucho más rápido y mucho más positivo. Otros consejos o recomendaciones. Se deben definir responsabilidades. En cuanto a los responsables de área, la idea es que sea el personal, la persona de mayor jerarquía que establezca y lidere la implementación. El personal del área tiene que tener espacio asignado para desempeñar sus labores. Los estándares deben dar instrucciones, regulaciones específicas, roles y normas particulares por área que deben seguir al personal involucrado. Y deben haber también auditores de 5S, los cuales obviamente se les capacita, que deben ser responsables de auditar y deben ser designados para generar las auditorías de 5S que nos van a permitir generar la disciplina para poder mantener los estándares. El responsable de 5S o el monitor, en muchas industrias se les nombra como monitor de 5S, tiene que establecer habilidades básicas. Primero, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, debe ser una persona que tiene espíritu de equipo. Es una persona que es colaborativa, que trabaja, que tiene buena disposición, que es creativa, que tiene iniciativa propia. Si ponemos un monitor de 5S que no tiene estas características, va a ser un promotor negativo, Por lo tanto, si es una persona con estas características básicas, va a ser un promotor positivo que nos va a generar y nos va a dar apoyo a través de la implementación en terreno. ¿Qué responsabilidades debería tener este monitor? Primero, implementar y darle seguimiento al sistema en su área. Verificar que se estén cumpliendo estos estándares. Analizar temas de 5S en los círculos de calidad. Los temas de 5S de círculo de calidad tienen que ver con que deberían haber reuniones frecuentemente para analizar la gestión y el estatus actual de la organización, de cómo va el modelo.
Estos son entes participantes de diferentes áreas que van comentando respecto de los avances de la implementación. Ellos también deberían asistir a cursos de capacitación para que también ellos puedan transmitir eso a sus áreas. Obviamente deben asistir a las reuniones, deben ser un ente motivador del personal de sus compañeros. Sería relevante realizar informes semestrales y difundir estos resultados, que generen indicadores para poder mostrar cómo se ha ido avanzando a través de la implementación. Y finalmente debería llevar a cabo auditorías de 5S, no solamente a su sector, también puede hacer auditorías cruzadas, es decir, ir a otro sector de la organización para auditar cómo va el modelo, porque recordar que la auditoría nos permite también generar la disciplina adecuada para la implementación. Algunas sugerencias también previas. En organizaciones muy grandes, partir con todo al mismo tiempo es muy complejo. Por lo tanto, es muy relevante definir un área piloto. Definir monitores de esa área piloto y también auditores de esa área piloto. Ojo que los monitores y auditores pueden ser los mismos o pueden ser dos personas diferentes. Elaborar también un programa para esa área piloto. Difundir este plan piloto a través de toda la organización. Hacer una reunión de inicio para poder mostrar que se va a partir con esta implementación. Y iniciar la primera S. Si lo vemos como un esquema, en este plano lo que pretendemos es mostrar un poco en que en esta organización se definió claramente un área donde se va a hacer el área piloto. A través de un plano nos permite visualmente mostrar dónde vamos a trabajar con las 5S en esta área piloto, y además vamos a definir áreas y subáreas y lugares que no van a ser parte del modelo. Esto también impacta en que después cuando uno va a ver con implementación y el lugar sin implementación, también impacta positivamente porque visualmente se ven muchos cambios. Por lo tanto, se va a tratar de transmitir que los otros van a querer tener lo mismo, la misma metodología en sus áreas. Hablábamos antes que hay que elaborar algún plan. Este es un ejemplo de un plan de 5S en donde primero vamos a través de diferentes conceptos y puntos, vamos a definir la operación, quién va a ser el responsable de 5S, quién va a hacer qué cosa. Por ejemplo, en la primera se definió un responsable que va a ser secretario, director, coordinador. ¿Cómo lo va a ejecutar? Lo tiene que ejecutar de manera personal. ¿Dónde lo va a ejecutar? Al inicio de la implementación. ¿Y cómo? Va a ser definiendo por parte de la dirección. En la segunda ejemplo dice, la operación va a ser tomar fotos de las áreas. ¿Quién lo va a hacer? El responsable de 5S. ¿De qué manera? Lo va a hacer personalmente. ¿Cuándo y dónde? Lo va a hacer en las áreas que se va a aplicar la metodología, por supuesto. ¿Y cómo lo va a hacer? Obteniendo imágenes de los espacios de la aplicación antes y después de la metodología. Como digo, este es un ejemplo de lo que podríamos tener como implementación para un plan de 5S. Acá en la siguiente slide, la auditoría de 5S es un ejemplo de una plantilla de diferentes preguntas. Visualmente no se alcanza a ver, la podemos después compartir de todas maneras por si alguien la solicita. Nosotros le podemos compartir alguno de estos formatos por si alguien lo necesita, pero básicamente lo que hace son diferentes preguntas y con diferente puntuación, que al final de la auditoría nos permiten elaborar un puntaje con respecto al nivel de avance. Supongamos que nosotros vamos a medir con un 100% va a ser nuestro máximo, entonces nosotros a lo mejor le vamos a ponderar a cada pregunta un 10, un 20, un porcentaje, y eso nos va a generar una ponderación que nos va a dar una nota final porcentual. Estos tipos de preguntas que uno debería hacerse como auditoría, como ejemplo, son, por ejemplo, el espacio está realmente definido y demarcado adecuadamente, están los sectores demarcados de tránsito, hay elementos no utilizados en el área. Ese tipo de preguntas son las que uno debería ir haciéndose con respecto a este modelo. Estos informes de auditoría también deben generar resultados de cumplimiento y por cada una de las S, que nos van a permitir también generar un informe también de avance.
Este informe de avance nos va a permitir porcentualmente ver cómo estamos a través del tiempo con cada una de estas características. Ahí está mostrando el informe. Hay también una plantilla que uno debería tener que tiene que ver con generar planes de acción. Cuando nosotros auditamos, cuando nosotros generamos un informe y cuando generamos todos estos elementos, tenemos que buscar la manera de también generar planes de acción con fechas, con acciones y con responsables para poder hacerle seguimiento a estos planes de acción. En este ejemplo, tenemos, por ejemplo, que en el primer punto hay una descripción del problema que tiene que ver con que hay infinidad de elementos inservibles en el lugar. En este ejemplo, seguimos con la auditoría, hicimos un informe de auditoría y en ese informe de auditoría se detectaron que habían infinidad de elementos inservibles. Entonces, como plan de acción, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a describir el problema, vamos a dar el motivo del problema, cuál fue la causa. Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay elementos sin identificar, entonces no sabemos cómo eliminarlos. Ah, ya. ¿Qué acción correctiva vamos a generar? Vamos a primero identificar los elementos y vamos a definir la necesidad. ¿A qué se refiere con la necesidad? Si ese elemento hay que reciclarlo, hay que venderlo, hay que eliminarlo y botarlo definitivamente. Y tiene que haber un responsable. En este caso, en el ejemplo está Gregorio Flores. Es muy relevante que esto también te genere, ahí no aparece, pero también que tenga fecha de plan de acción de solución. Estimada, no sé, ¿sabes qué? Yo esto lo resuelvo de aquí a una semana. Debería ser también parte de nuestro plan de acción y de nuestra plantilla de seguimiento. Aquí mostramos un poco más ya visualmente las auditorías de los monitores que hacen. En la auditoría en selección, algunos ejemplos, por ejemplo, cómo califica la ubicación de las herramientas de trabajo. En este formato hay una nota de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 es excelente. La pregunta primera dice, ¿cómo calificar la ubicación de su herramienta de trabajo? Entonces el auditor va visualmente y le va a poner una de estas notas. Eso nos va a generar más o menos una situación de cómo está, en este caso, la auditoría en SEIRI. Le mencionábamos también anteriormente las famosas tarjetas rojas. Sí, la siguiente slide. La tarjeta roja es un elemento que tiene diferentes componentes donde también identificamos de manera descriptiva, primero, lo que no es necesario. Por ejemplo, si un artículo se tiene que desechar, lo identificamos con el nombre, sabes que esto es un tambor que tenía aceite vacío. Esta tarjeta le ponemos también la categoría, sabes que como es aceite vacío, entonces es un residuo peligroso. ¿Por qué lo vamos a echar? Ya no se usa. Entonces, ¿y qué tiene que ser? Ah, se tiene que eliminar a través del residuo peligroso. Eso es lo que muestran las tarjetas rojas. Estas tarjetas se ubican en cada sector donde está el elemento identificado. Por ejemplo, en este caso el ejemplo del tambor. Tiene que tener el tambor esta etiqueta, entonces la persona que descarta, visualmente al leerla, va a poder saber a qué corresponde y qué es lo que debería hacer con ella. Otros tips que está asociado también a SEIRI es que nosotros deberíamos también elaborar categorías de elementos a través de generar por ejemplo, en este ejemplo visual se muestra una cartilla de categorización de elementos. No sé si, yo no veo las tarjetas rojas, no se ve ahí sí, muchas gracias. Las carpetas, por ejemplo, en el ejemplo son el artículo número 1, que son carpetas, dice que tenemos 50. ¿Cuál es el propósito? Dice que son expedientes por consulta de información de cliente. Dice que la frecuencia de uso es mensual. Por lo tanto, ¿tiene una necesidad? Sí, es necesario. Entonces, a través de toda esta información previa, como observación ahí dijeron, podrían ubicarse en otra estantería y liberar espacio en la mesa de trabajo. Como es un elemento que es mensual, yo no necesito disponerlo en un lugar más cercano,
Por lo tanto, lo puedo dejar en un lugar más alejado y recurrir a él cuando lo requiera. Si nos fijamos, por ejemplo, en el ítem 5, dice que hay un artículo que son sillas, que hay 4 en ese lugar. Dicen que están usadas para, una es de María, dice, el resto es para recibir visitas. La frecuencia de uso dice que es diaria, o sea, diariamente se usan esas sillas, por lo tanto son necesarias, y como observación dice que una de las sillas se encuentra dañada y le falta una pata. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Obviamente ver si esa silla la podemos reparar o la tenemos que definitivamente eliminar. Estos son elementos que nos permiten también poder implementar nuestro modelo de mejora continua de 5S. En esta otra slide, la auditoría en Seiton, si la pueden en la siguiente slide, por favor. La siguiente slide. Seiton, sí. En la siguiente slide habla a referente a organizar, y son parte de los ejemplos de cómo se va implementando este modelo. El auditor debería hacerse ciertas preguntas, y como ejemplo aquí hay algunas. Por ejemplo, ¿cómo califica el orden en el lugar de trabajo? ¿Cómo lo califica? ¿Con qué facilidad se encuentran los elementos? ¿Hay algún nivel de estandarización? Esas son preguntas estándar tipo que, por supuesto, si después las requieren, nosotros las podemos compartir sin ningún problema, al que las necesite. Algunos pasos de orden que son recomendados. Primero, definir un nombre con código o color para determinar cada artículo. También determinar la cantidad exacta que necesitamos. Definir dónde se va a guardar ese elemento en base a la frecuencia de uso. Crear los medios para asegurar que cada uno de estos artículos regrese a su lugar de manera correcta y de manera inmediata una vez que se termine de utilizar. En cuanto al formato de auditoría, en Seiso, limpieza, la auditoría, uno de los ejemplos sería, por ejemplo, cómo califica la limpieza de su lugar de trabajo. Cómo califica la separación de residuos. Estos elementos son relevantes para poder auditar de manera correcta, y obviamente cada empresa debe definir estos tipos de preguntas. Estos son ejemplos de lo que nosotros pudiésemos incorporar. ¿Qué pasos podemos implementar en Seiso? Paso 1, establecer una campaña o jornada de limpieza. Es súper relevante porque impacta súper visualmente cuando nosotros hacemos jornadas de limpieza. El paso 2, hacer una planificación de este mantenimiento de la limpieza. El paso 3, debemos preparar el manual de limpieza, establecer un programa de limpieza al respecto. Paso 4, preparar elementos para limpiar. Y finalmente el paso 5, generar conciencia de limpieza. Hay que recordar, sí, de todas maneras, siempre que lo más importante, más que limpiar, es no ensuciar. Si yo lo establezco como un programa de limpieza, como mencionaba en el slide anterior, aquí hay un ejemplo de un plan de limpieza, donde se definen a través de diferentes conceptos como área, elemento, responsable, el turno que tiene el responsable y la frecuencia, cómo lo vamos a implementar. En este caso, por ejemplo, hay un área que se llama bodega, donde hay elementos que son bodegas de residuos, que el responsable va a ser Juan Pérez, que está en el turno A, y la frecuencia va a ser de manera diaria. Otro ejemplo, oficina, sala de reuniones el elemento, ¿quién es el responsable? Roberto Vázquez, que está en turno A también, y dice que la frecuencia va a ser diaria. Otro ejemplo de estandarización en Seiketsu, en cuanto a auditoría, ¿cómo califica la señalización para ubicar su herramienta de trabajo? Esa sería una de las preguntas. ¿Existe un método guía para la limpieza de los equipos, herramientas, máquinas y lugares de trabajo? Estas son preguntas del auditor, recordando. Cuando uno se pregunta si existen estos tipos de herramientas como auditor, una lección punto a punto o estándar es uno de los ejemplos que nosotros podríamos visualizar, que tiene que ver con un loop, una lección punto a punto. Si se fijan gráficamente, yo estoy viendo ahí un elemento gráfico con fotografía de la máquina, donde me está indicando qué elementos debo ir limpiando, usando paso a paso. Finalmente, en cuanto a estandarizar, aquí hay un ejemplo también para poder mantener
el concepto de las primeras 3S, tenemos ejemplos fotográficos de cómo son las áreas. Si se fijan, está demarcado, hay basurero, hay sectores de limpieza que están estandarizados. Otro ejemplo de estandarización, esto tiene que ver con una planta donde hay ubicado un sector de herramientas, donde están definidos los elementos de trabajo con número, cada número tiene una definición de dónde está ubicado, y además tiene que ver con la planificación. Abajo dice clasificar, ordenar, limpiar, y ahí nos va definiendo qué día vamos haciendo el programa de limpieza. Por ejemplo, dice que el día lunes vamos a clasificar el elemento 9, que es consumibles. Es decir, los elementos que están identificados con el número 9, nosotros los vamos a generar un estándar de revisión el día lunes. Otro formato de ejemplo, paneles de mejora. Y los paneles de mejora delante y del después, mencionaba antes la fotografía delante y del después. Los paneles de mejora son súper relevantes, fotografías de antes y después son súper importantes. Nos permiten visualizar muy gráficamente y muy rápidamente cómo era el antes y el después, y por lo tanto tiene impacto muy positivo. Auditorías de seguimiento. Otro ejemplo de cosas que podríamos preguntar en la auditoría serían, por ejemplo, ¿cómo es el seguimiento realizado de la limpieza de materiales y equipo en su lugar de trabajo? ¿Hay un cumplimiento constante de las normas de seguridad, higiene y salud en el trabajo? Elementos que podríamos consultar. Pasos también para Chitsuke, para mantener. Primero, implementar las 5S respetando la metodología. Para mantener disciplina, tenemos que respetar los paso a paso. Respetar los canales de comunicación. Se recomienda generar paneles, reuniones, lugares de información. Esto nos van a permitir estandarizar y que sean canales únicos de comunicación. De esta manera evitamos el que se vayan, digamos, generando otros canales de comunicación no autorizados y se puede generar información errónea. También es importante generar auditorías de 5S, como les mencionaba, le llaman Safari. Básicamente es ir a donde pasan las cosas y auditar este avance. El respeto de las normas y estándares que se establecieron para mantener el lugar se deben respetar, obviamente, y mantener. Y sobre todo, difundir, como decíamos, difundir los logros y las mejoras. Muy importante, la última S, la 5S, es el puente para el concepto de Kaizen o de mejora continua. Por lo tanto, los hábitos que se desarrollan en estas prácticas nos van a permitir implementar un buen modelo para que después la siguiente fase que quisiéramos implementar sea de manera exitosa. Y finalmente, tenemos algunos casos de empresas que uno dice, bueno, la verdad es que no veo que en Chile sea, la verdad es que sí, hay empresas, hay algunas que son internacionales, otras que están, pero por ejemplo, está Toyota, está la CCU, está la CAP, está Bosch, HP, está Vidriolirquén, Lipigas, Astile también está implementando, Boeing también tiene implementado casos de éxito, digamos, con 5S. Como digo, como te muestro, no solamente son empresas internacionales, sino que también hay empresas chilenas como CCU, Vidriolirquén, Lipigas, Abastible, como les comentaba, que también han implementado. Bueno, eso es como lo que yo quería contarles. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, o estamos, José Luis. Perdón. Nelson, muchas gracias. Sumamente interesante la información que nos has entregado. 5S es una metodología bastante útil en la mejora continua. Como tú indicabas, es una de las herramientas más básicas y que puede ser un pilar fundamental en un cambio, una visión hacia la mejora en las organizaciones. Que bueno, como te menciono, muy interesante. Hay una pregunta que me llegó por redes sociales. ¿Cuánto cuesta más o menos implementar una herramienta? ¿Es muy costoso?
implementar una metodología 5S? ¿Qué impacto tiene en lo económico? Y de alguna forma, ¿qué beneficios también podría tener en lo mismo, en el mismo concepto de lo económico? Buena, es muy buena esa pregunta. La verdad es que tiene, no, no podría cuantificar en cuanto a costo porque va a depender mucho de la empresa, de la organización, el costo, pero tiene un costo económico inicial, pero la verdad es que tiene retornos muy rápidos. O sea, si yo lo veo como un costo marginal contra los beneficios que voy a obtener. Incluso hay muchas empresas que en la primera S, a través de la eliminación y venta de elementos que no usan, pagan por sí solo la implementación. Muy Por lo bien, tanto, sí, la verdad es que es muy excelente, sencillo. excelente, excelente. De alguna forma podríamos decir como raya para la suma en esa pregunta, que finalmente implementar 5S, una metodología 5S, es rentable, es una buena opción para generar ingresos en las organizaciones y para hacer un cambio definitivamente de fondo y estructural, ¿cierto? Sí, o sea, de hecho tiene beneficios no solamente económicos, sino que también impacto en seguridad, que de alguna manera en seguridad también tiene beneficio económico, porque si nosotros bajamos la tasa de accidentabilidad, también tenemos impacto también en el pago de las cuotas de seguridad de accidentes del trabajo. También tiene beneficios psicológicos. Las personas al estar en un ambiente más limpio y más organizado, se sienten más felices, por lo tanto son más productivas. Por lo tanto, es muy beneficioso y es algo que yo diría que esta es una de las, si nosotros lo vemos como herramientas Lean, esta es una de las metodologías que son complejas al principio, pero son más sencillas de implementar. Muy bien. También me hacen una otra consulta por redes sociales. Eh, la primera línea, el trabajador, el operario, ¿qué tan importante, si bien lo comentaste en el webinar, qué tan importante es en el cambio de la metodología? Porque finalmente los lineamientos, si bien van desde la dirección, pero hay una importancia de la primera línea. ¿Nos podría eh, apoyar un poquito más en ese concepto, por favor? Bueno, o sea, yo lo voy a ampliar un poco. La verdad es que todos los actores que son parte de la organización y que están siendo partícipes de esta implementación son actores principales. Desde el líder, que debe ser el que es capaz de entregar todos los elementos como capacitación, las herramientas necesarias, y también el compromiso de los trabajadores. Por eso también es súper relevante establecer algunos trabajadores clave que sean parte de los monitores, que lideren con sus compañeros esta implementación, porque esto funciona como cuando nosotros tenemos algún compañero que hace de alguna manera y nosotros nuestro modelo a seguir, nosotros lo vamos a seguir. Por lo tanto, al inicio es muy relevante que sean un ente activo y participativo, y es clave que el líder también sea capaz de identificar a estos monitores líderes que nos van a permitir también apalancar esta implementación. Súper bien, súper claro, Nelson. Te agradecemos la participación del webinar. Así es que estamos ya cerrando esta sesión, esta información. Queremos indicar que están cordialmente invitados en un futuro otro webinar que vamos a estar pasando, porque este no es el primero, ni el último, es el primero de varios. Entonces, queremos hacerlos partícipes, que revisen nuestra página web, que vayan siguiéndonos en las redes sociales, en las Chile, en las Educa. Tenemos varias informaciones interesantes que vamos a ir pasando, subiendo en estas redes sociales. Así que están cordialmente invitados. Les vamos a hacer llegar por correo la participación de este webinar a los que se inscribieron por la página, y también de la misma forma como hay un concurso, también le vamos a llegar por la misma vía quien recibió este premio del curso gratuito de metodología 5S. Ese curso gratuito de metodología 5S es de 8 horas e-learning en una plataforma de Enlace Educa, con certificado y evaluación de participación de este curso. Recuerden que, como mencioné al principio, en la Educa es un OTEC.
Así que puede ser una buena herramienta para implementar, para tener los conceptos claros en un inicio de una metodología de cambio como es metodología 5S. Y siempre enfocado a la mejora continua, con visión al cliente, como está en la Chile alineado. Muchas gracias nuevamente, Nelson, por la charla que tuviste. Este webinar estuvo con harta información, súper atractivo. Yo creo que es un éxito desde el punto de vista de la información. Así que, y a ustedes, los que nos están viendo, están cordialmente invitados a seguirnos. Muchas gracias, Nelson. ¿Algunas palabras de cierre? No, muchas gracias también, José Luis. La verdad es que gracias a los que participaron. De todas maneras, también va a quedar grabado, así que por lo tanto podemos compartir después a posterior también a sus amigos, a la gente que quiera también después visualizarlo. Y la invitación está abierta. Nosotros tenemos un montón de cursos disponibles en la SEDUCA, de diferentes elementos como Lean, como también seguridad, por lo tanto, están todos cordialmente invitados. Muchas gracias, Nelson. Y nuevamente, como partimos en un comienzo, le agradecemos a Equinoccio Producciones, ekx.cl, la página web, para que lo puedan seguir, porque este webinar no hubiese sido un éxito si no hubiese sido apoyado por el conocimiento y la experiencia del streaming que tiene EKX, Equinoccio. Perdón. Así que muchas gracias por la participación y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.